Bienvenidos a mi podcast Psicología en Acción. Les saluda Lucero Camargo Gutiérrez, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me complace compartir con ustedes una parte de mi trabajo en este espacio que ha sido creado para explorar temas importantes y complejos en la práctica psicológica contemporánea. Hoy hablaremos sobre el duelo de los migrantes y refugiados teniendo como contexto el conflicto que se desarrolla actualmente en Sudán, África. Y analizaremos cómo los profesionales en psicología podemos ofrecer un acompañamiento adecuado a las víctimas. Nuestro tema de hoy se llama Duelo de migrantes y refugiados, acompañando la pérdida en el conflicto de Sudán. Para contextualizar el tema, imaginariamente les invito a ubicarnos en Sudán, África, y vamos a darle un vistazo general a la situación de orden público, la cual por su magnitud debería despertar el interés mundial y el pronunciamiento enérgico de la comunidad internacional contra la barbarie que tiene lugar en ese territorio. El conflicto de Sudán lleva desarrollándose a lo largo de 3 años. La causa principal es la disputa por el poder entre dos facciones militares, el SAF, Ejército Sudanés, y el grupo paramilitar RSF, Fuerzas de Apoyo Rápido. Y en la dinámica de este conflicto, las partes beligerantes han incurrido en una serie de violaciones al derecho internacional humanitario que incluyen el irrespeto a los principios de proporcionalidad, precaución y distinción que hacen parte de las reglas de los conflictos armados. La documentación periodística de la cual disponemos con respecto a este conflicto revela que este es una de las mayores catástrofes humanitarias en el mundo, pues las violaciones al derecho internacional humanitario, que son recurrentes, constituyen una violenta agresión contra la población civil en todos los sentidos. Esta situación ha estado dejando como resultado pérdidas humanas, familias fragmentadas, personas víctimas que se van convirtiendo en migrantes en duelo permanente que huyen de la guerra a diario. En este escenario violento y de desplazamiento masivo, la población también se enfrenta a una crítica inseguridad alimentaria. Bien, vamos a definir un par de conceptos. El primero, la migración. La OIM, Organización Internacional para los Migrantes, que hace parte de la ONU, define la migración como el desplazamiento de las personas lejos de su residencia habitual, ya sea que incluya el cruce de fronteras internacionales o que el desplazamiento ocurra dentro de su propio país, como en el caso de Colombia en el contexto de los conflictos armados en departamentos como el Chocó o Cauca, y de manera más actual citar el caso de la región del Catatumbo, que sus desplazamientos ocurren dentro del propio país. Con el crecimiento del fenómeno migratorio se amplía también el espectro de las definiciones del fenómeno, puesto que no todos los migrantes tienen las mismas condiciones ni las mismas motivaciones para abandonar su lugar de residencia. Entonces tenemos migrantes por voluntad propia y migrantes que han sido obligados a salir de sus lugares. En el segundo concepto es el concepto de duelo, que hace referencia a la experiencia emocional que sucede como reacción ante una pérdida irremediable y profunda. Tal proceso ocurre no solo en el nivel individual, sino como en este tipo de escenarios conflictivos, además ocurre de manera colectiva, en el que el duelo afecta a comunidades enteras que comparten el dolor de sus pérdidas. Hablar del duelo del migrante no se reduce solamente a la experiencia de la huida, sino al afrontamiento de la pérdida de un entorno envolvente, que ese entorno incluye tejido cultural, social y el sentido de identidad, por lo que esa pérdida significa la desintegración de la cápsula que representaba su entorno habitual. Hoy millones de sudaneses han quedado sin hogar y la única opción es la migración, y en ese proceso migratorio se van sumando otras pérdidas como la conexión profunda con su tierra, la pérdida de la conexión con su gente y con su historia, por lo que podemos decir que quienes sobreviven al conflicto conservan en su corazón la memoria de lo perdido, con una carga adicional de sentimientos de desarraigo, de despojo y de pérdida de identidad, porque una vez perdido el entorno envolvente, se pierde eso que le proporcionaba seguridad, identidad y pertenencia.
Bamit Volkan señala que la pérdida del hogar es un acto de desarraigo profundo, de desconexión del individuo con la estructura social en la cual tenía lugar su existencia. Para los migrantes y refugiados, ese trauma no solamente afecta al individuo, sino que se infiltra en la memoria colectiva de los grupos. Se vuelve un duelo colectivo permanente. No es algo que se resuelve con el paso del tiempo, sino que se convierte en una lucha constante para reconstruir su identidad en un entorno desconocido. Ese duelo se vive a diario, en la acción de recordar, en la ausencia de quienes ya no están y en la tristeza de ver a las nuevas generaciones creciendo lejos de la patria que los vio nacer. Frente a estas consideraciones nos preguntamos: ¿cómo acompañar el duelo del migrante? ¿Cómo podemos acompañar a quienes cargan con ese sufrimiento y ese duelo permanente? En primer lugar, debemos considerar la validación emocional y la escucha activa. Necesitamos reconocer y validar el sufrimiento. Es importante que las víctimas tengan un espacio para hablar de sus traumas, que se sientan en confianza para expresar sus emociones, incluso esas emociones que parecen incompletas o caóticas. Es darle el tiempo a la víctima para que hable de su experiencia sin apresurarlo a resolver su trauma. En segundo lugar, ayudar al migrante en la reconstrucción de su identidad, propiciando un espacio para que el migrante pueda reconectar con su historia, ayudarle a encontrar la manera de honrar su pérdida, respetando siempre las formas en las que el individuo reconstruye su identidad, no imponerle una perspectiva de lo que debería ser su nueva realidad. En tercer lugar, reconocer el trauma transgeneracional al que hace referencia Bamit Volkan, quien sugiere que los traumas de la guerra y la migración no solamente afectan a la generación que los vivió de manera directa, sino que trasciende a las siguientes generaciones. En ese sentido, es importante trabajar con los niños y jóvenes para evitar la perpetuidad de ese trauma. En cuarto lugar, comunidad y espacios colectivos. Los duelos colectivos suelen tener el beneficio de encontrar en el grupo una red de apoyo que comparte las mismas experiencias y traumas al haber vivido experiencias similares. Puede ser muy sanador el hecho de pertenecer a una comunidad que comprende su dolor. En quinto lugar, símbolos de memoria. Incluir espacios en los cuales se realicen actos solemnes que honren la conexión con lo perdido como una especie de ritual de la memoria. Volkan menciona que este tipo de espacios colectivos permite que las víctimas compartan sus historias y sus experiencias. En este sentido, el trabajo como psicólogo consiste en propiciar estos espacios individuales o colectivos para ayudar a las víctimas. Como podemos ver, el duelo del migrante no es solo complejo y multifacético, sino que a menudo se torna en un fenómeno permanente. En el contexto del conflicto de Sudán, las personas que huyen de la violencia no solamente llevan consigo el peso de lo físico, sino la destrucción también de su mundo interior. Como psicólogos debemos estar preparados para abordar este tipo de situaciones, ofreciendo un acompañamiento capaz de reconocer la magnitud de la pérdida material, de la pérdida emocional, cultural y social del individuo o del grupo. El duelo del migrante y del refugiado no debe ser un proceso solitario, sino que amerita el acompañamiento profesional y comunitario que permita entender lo que significa perder y que también permita comprender lo que significa renacer, reconstruir en otro lugar, en otro entorno. Bueno, y aquí hemos llegado al final de este episodio de Psicología en Acción, un espacio pensado para explorar temas interesantes del mundo del psicólogo. Recuerda que el acompañamiento demanda empatía, paciencia y un compromiso profundo con la humanidad de quienes atraviesan por situaciones críticas. Muchas gracias por su amable compañía.